10 actores que exigieron relaciones reales en escenas íntimas. Lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre la forma en que ves tus películas favoritas. Porque en el brillante y seductor mundo de Hollywood hay una delgada línea entre la actuación y la realidad. Algunos actores se sumergen tanto en sus personajes que deciden borrar esa línea por completo. Y lo que debería ser una simple interpretación se convierte en un encuentro auténtico frente a las cámaras. Hoy, te contaré la historia de 10 estrellas de Hollywood que exigieron que las escenas íntimas fueran completamente reales. Prepárate, porque lo que viene no es ficción. Es Hollywood, sin maquillaje. Marlon Brando. En El último tango en París, Brando y María Schneider protagonizaron una de las escenas más polémicas del cine. El director Bernardo Bertolucci confesó años después que la escena fue improvisada y que Schneider no fue informada de todos los detalles. El nivel de tensión y crudeza fue tan alto que marcó un antes y un después en la historia del cine. Lo que Brando hizo fue borrar la frontera entre actuación y experiencia personal. Y aunque la escena sigue generando debate, su impacto en Hollywood fue enorme. El set de filmación se convirtió en una celda aquel día. Mientras las cámaras rodaban la escena más brutal de El último tango en París, un silencio cómplice envolvía el estudio. Brando, poseído por una creatividad perversa, traspasó todos los límites, empujó, invadió, arrebató. Todo bajo la máscara del arte, todo con la bendición del director. No cortes. Con esa orden, la sala entera contuvo el aliento. El actor más cotizado del momento empujó la escena fuera del libreto. Cada movimiento había sido minuciosamente planeado entre él y el director, un pacto secreto del que María Schneider, su joven compañera de apenas 19 años, era la víctima inconsciente. Lo que vendieron como naturalismo, fue, en realidad, una ejecución emocional. Si miras de cerca la escena, no verás actuación. Verás el pánico genuino de una mujer atrapada, el destello de humillación en sus ojos, la vulnerabilidad de quien descubre que su cuerpo ya no le pertenece. Brando, con sus 50 años de experiencia y poder, había convertido el set en su territorio de caza. Y cuando la pesadilla terminó, nadie vino a consolarla. Las cámaras se apagaron, pero el trauma quedó grabado a fuego en su piel. Ni un perdón ni un gesto de vergüenza. Lo más grotesco vino después. Brando relataría el episodio en entrevistas con orgullo de pionero, como si hubiera redescubierto el arte dramático. La industria le aplaudió de pie, celebrando su audacia, mientras condenaban a María a años de silencio y terapia. Y los jefes del estudio lo aplaudieron en silencio porque vendía entradas. ¿Dónde está la línea entre el genio y la depravación? ¿Qué clase de arte nace del abuso consentido por unos pocos? La verdad es cruda, Brando no era un visionario incomprendido. Era un hombre que confundió su fama con un cheque en blanco para violar almas. Y ese día, el libreto fue solo un pretexto para satisfacer una oscuridad que nada tenía que ver con el cine. Fue un actor que usó su fama para hacer lo que quiso, y ese día quiso más de lo que el libreto decía. Shia LaBeouf. El rebelde de Hollywood siempre ha sido conocido por llevar su método de actuación al extremo. Pero durante el rodaje de Nymphomaniac, dirigida por Lars von Trier, LaBeouf no quiso simular nada. El actor declaró públicamente que estaba dispuesto a participar en escenas reales, porque según él, si vas a contar una historia sobre deseo, tienes que sentirlo de verdad. El resultado fue una de las películas más polémicas del siglo XXI. Y aunque se usaron dobles en algunos momentos, el compromiso del actor fue tan radical que muchos en el set aseguraron que Shia no fingió absolutamente nada. Chloe Sevigny. En la película The Brown Bunny, dirigida por Vincent Gallo, la actriz Chloe Sevigny fue más allá que cualquier actriz de su generación. La escena final de la película fue tan explícita que muchos críticos no podían creer que hubiera ocurrido frente a una cámara. Pero ocurrió. Ella le practicó una fellatio o sexo oral al director Vincent Gallo, que también era su coprotagonista en la película. La escena fue tan real, que algunos celebraron su crudeza, pero a otros les produjo un mal sabor. La propia actriz admitió que lo hizo por una sola razón, fue parte de mi compromiso con el personaje. No había otra forma de hacerlo creíble. Aquella decisión marcó su carrera para siempre, algunos la criticaron, otros la aplaudieron, pero nadie la olvidó. Clark Gable. En el set, Clark Gable no solicitaba permiso, exigía sumisión.
Bajo el disfraz de la perfección artística, ordenaba repetición tras repetición de las tomas, acercándose cada vez más, ajustando ángulos no para la cámara, sino para su propio beneficio. Todos en el plató comprendían la verdadera naturaleza de su búsqueda. Gabel despreciaba la simulación, anhelaba el contacto real, la carnalidad expuesta. Y si alguna actriz osaba oponer resistencia, él blandía su frase predilecta como un arma: entonces no se siente auténtico. Durante el rodaje de Rat Dust y otras producciones, fueron numerosas las escenas que él personalmente forzaba más allá de lo escrito. Mientras algunos justificaban su conducta tachándola de método, sus compañeras de reparto sentían en carne propia la incómoda verdad. Con Gabel, los límites entre el personaje y el depredador se difuminaban peligrosamente, y nadie, ni directores ni productores, se atrevía a desafiar al rey de Hollywood. El relato de una actriz revela la magnitud del abuso. Durante una escena bajo la lluvia, Gabel traspasó todo decoro, excitándose físicamente contra ella. A pesar de su visible incomodidad, la orden de «corten» nunca llegó. Era la toma buena, argumentaron. Y aunque la actriz elevó su queja posteriormente, el estudio la silenció con la complicidad del poder. Se protegía a la estrella, nunca a la víctima. El dinero, una vez más, escribía sus propias reglas. Actuar para Gabel significaba soportar lo inconfesable, aguantar lo que ningún contrato mencionaba. ¿Cuántas mujeres más tuvieron que tragarse sus lágrimas entre toma y toma? El silencio era su única opción en una industria que había vendido su alma al diablo con smoking. Clark Gable proyectaba la imagen del galán perfecto, pero entre bambalinas, todos sabían que era un cazador en un juego donde las reglas las escribía él mismo. Keira Knightley. Conocida por su elegancia británica y su talento en dramas de época, Keira sorprendió a todos durante el rodaje de A Dangerous Method, dirigida por David Cronenberg. En la cinta, interpretaba a una mujer con impulsos intensos, y las escenas con Michael Fassbender requerían un nivel de entrega física y emocional pocas veces visto. Knightley pidió que no se usaran dobles, ni para las escenas de castigo ni para las de intimidad. Ella misma dijo, no quería fingir nada. Si iba a hacerlo, debía hacerlo de verdad. El resultado fue tan impactante que incluso los críticos más conservadores admitieron que su interpretación rozaba lo incómodamente real. Joan Crawford. Joan Crawford no esperaba instrucciones, ella dictaba la realidad del set con mano férrea. Mientras otros astros ejercían su poder en la sombra, Joan desplegaba el suyo como un estandarte de hierro. En las escenas de intimidad, transformaba el guión en un campo de batalla personal donde cada beso, cada caricia, cada suspiro debía someterse a su voluntad implacable. Si un beso no contenía la intensidad que ella exigía, lo repetía una y otra vez, martillando la escena hasta doblegar a su compañero. Tiene que sentirse real, insistía, convirtiendo esas 3 palabras en una sentencia inapelable que justificaba traspasar cualquier límite de incomodidad o consentimiento. Los actores novatos temblaban ante su nombre. Con Joan no se actúa, se sobrevive, murmuraban entre ellos. Cuando el guión la colocaba en posición de desventaja, ella reescribía la coreografía con manos de titiritera, invirtiendo los roles hasta que cada escena se convertía en su monólogo personal de dominio. Su cuerpo no era un instrumento de expresión, sino un arma de impacto calculado. Un joven protagonista, años después, aún recordaría con incomodidad palpable cómo Joan aprovechaba cada toma para invadir su espacio, para convertir el contacto profesional en una experiencia personal y agresiva. Negarse era imposible, confesaría con amargura. Ella era Joan Crawford, y tú, eras prescindible. Los estudios asentían en silencio, porque el mito de la mujer fuerte vendía más entradas que la verdad de sus métodos. Mientras otros se escondían tras puertas cerradas, Joan ejecutaba su dominio a plena luz, ante cámaras y testigos. En sus sets, la intimidad no se construía, se decretaba, la química no surgía, se imponía por la fuerza. Su leyenda de mujer poderosa se cimentaba no solo en su talento, sino en la sumisión forzada de quienes compartían escena con ella, atrapados entre la admiración y la violación de sus límites más elementales. Michael Fassbender. Y hablando de Fassbender, el actor irlandés se convirtió en una leyenda del método con su papel en la película Shame, dirigida por Steve McQueen. La película explora la adicción al deseo, y Fassbender no solo se despojó de toda vergüenza, sino que se negó a usar efectos digitales o dobles de cuerpo. Todo lo que ves en pantalla es 100% él. La crudeza de su actuación fue tan real que le valió una nominación al Globo de Oro y una reputación de actor sin límites.
Hollywood quedó dividido, algunos lo llamaron valiente, otros, demasiado auténtico. James Franco. El siempre polémico James Franco ha sido protagonista, director y productor de algunas de las escenas más atrevidas del cine independiente. En la película, Interior. Ladder Bar, una película inspirada en Cruising de Al Pacino, el director James Franco quiso recrear lo que Hollywood censuró en los años 80. Y lo hizo literalmente. El actor declaró, quise explorar lo que se consideraba tabú. Quise sentir la verdad de ese mundo. El resultado fue una mezcla de documental y ficción donde las escenas fueron completamente reales, sin trucos, sin edición, sin límites. En la película de James Franco se ven escenas de sexo reales entre hombres homosexuales del inframundo gay de Nueva York de los años 80. Franco llevó la idea de interpretar un papel a otro nivel, uno en el que ya no sabías si estabas viendo una actuación o una confesión. Robert Pattinson. Después de Crepúsculo, muchos pensaban que Pattinson solo era el vampiro romántico. Pero en la película Little Ashes, interpretando al joven Salvador Dalí, el actor decidió demostrar que podía ir mucho más lejos. Durante una de las escenas más controversiales, Pattinson declaró en entrevistas que no pudo fingir y que lo que ocurrió en el set fue completamente natural. En una entrevista de 2013 con la revista alemana Interview, Pattinson admitió que su auténtica cara de orgasmo está grabada para la eternidad. En la película, el actor realmente se dio placer a sí mismo. Sus palabras generaron titulares en todo el mundo y demostraron que, detrás del ídolo adolescente, había un actor dispuesto a arriesgarlo todo por su arte. Jack Nicholson. Jack Nicholson emergió de las sombras de la vieja guardia, bebiendo no solo del talento de sus predecesores, sino también de su audacia más oscura. Heredó el descaro de Brando, la arrogancia de Gable y la temeridad de Flynn, forjando una leyenda donde el arte y el abuso se fundían en un peligroso cóctel. Desde sus inicios, circulaban susurros en los estudios, con Nicholson había que filmar primero y preguntar después, porque su compromiso con el personaje era solo un eufemismo para justificar lo injustificable. En el set de El cartero llama dos veces, los técnicos intercambiaban miradas cómplices mientras Nicholson traspasaba sistemáticamente los límites del contacto pactado. Si su compañera intentaba retroceder, él la envolvía en un torbellino de risas y frases del guión, manipulando la situación hasta hacerla cómplice de su propio acoso. Jack no actúa, Jack vive la escena, repetían como un mantra, ignorando que lo que realmente vivía era una fantasía de poder sin restricciones. Entre toma y toma, susurros inapropiados recorrían los oídos de sus compañeras como serpientes venenosas. Toques que duraban un segundo de más, miradas que desvestían, presiones que traspasaban la cuarta pared. Nicholson era puro carisma frente a las cámaras, pero en la penumbra del set ejercía una presión sutil y asfixiante. El silencio se convertía en moneda de cambio, en el precio a pagar por trabajar con un genio. El tiempo ha bañado su figura con el dorado manto de la leyenda, pero ninguna gloria puede borrar las cicatrices invisibles que dejó tras de sí. Porque cuando un actor exige realismo sin consentimiento, lo que realmente busca es un salvoconducto para convertir el set en su coto privado de casa. Nicholson lo sabía mejor que nadie, y durante décadas, una industria cómplice le entregó ese permiso en bandeja de plata. Nada de esto fue interpretación. Fue el poder corrompido hasta su expresión más vil, fueron cámaras convertidas en cómplices de violaciones emocionales, fue todo un sistema cerrando filas para proteger a sus ídolos. Mientras el público ovacionaba escenas que creían fruto del talento, había cuerpos que temblaban en la oscuridad y almas que se quebraban entre acción y corte. Lo más grotesco permanece ante nuestros ojos, esas escenas siguen proyectándose como obras maestras, eternizando no solo el arte, sino también el abuso que las hizo nacer. La verdad completa sigue esperando entre los bastidores de la historia, mientras el mito de Nicholson continúa brillando con luz prestada, robada de quienes pagaron el precio de su inmortalidad artística. En Hollywood, muchos actores buscan la perfección. Pero algunos la buscan tan desesperadamente que terminan confundiendo el arte con la vida. Para ellos, una escena no es solo parte de un guión, es una experiencia, una prueba, un riesgo. Desde Brando hasta Franco, estos actores demostraron que el cine puede ser algo más que una ilusión. A veces, detrás de las luces, lo que ocurre es tan auténtico que el público nunca llega a saberlo todo. Y quizás eso es lo que hace que el cine siga siendo mágico. Porque, por más que sepamos cómo se filman las películas, siempre hay una parte de verdad que nadie puede fingir.
¿Te parece correcto que los actores tengan esa posición de poder que prácticamente se les permite hacer de todo mientras filman una escena caliente? Comparte este video si eres amante del séptimo arte, pero más si eres de los que le gusta saber la verdad detrás de cada escena. Y si te gustan las historias sin censura, no te pierdas el video donde el ejército ruso hizo lo que quiso con las mujeres alemanas luego de la Segunda Guerra Mundial. Ni el video de las 10 fantasías más retorcidas de Calígula, el emperador romano. Dale like y comenta para más historias sin censuras. Hasta la próxima.